Hola, hola, queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Para mí, su servidor Manuel Ospino, nuevamente es una gran oportunidad y un grato privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión con la finalidad de reunirnos para estudiar y comentar la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión nos presenta una enseñanza extraordinaria. Se trata de la obra de Dios para deshacer a Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? ¿Qué es lo que esta lección, que lleva como título Jugar a ser Dios, qué es lo que esta lección desea enseñarnos acerca de la manera babilónica de conducirse en esta creación y la manera de Dios de conducirse y aceptar al Creador? ¿Qué es lo que esta lección en esencia nos quiere enseñar? Vamos entonces a hacer una oración para que nuestro Señor dirija nuestro estudio en esta oportunidad. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, venimos delante de ti en los méritos ganados por Cristo Jesús. Y en sus méritos, Señor, en su honor, en su nombre, venimos ante ti, Padre Celestial, para pedirte que envíes el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para guiar nuestras mentes a toda verdad. Y que al contemplar tu verdad, Señor, conforme es en Jesús, seamos nosotros transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, por la fe, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo, en esta ocasión, lo primero que nosotros necesitamos definir, determinar y al mismo tiempo delimitar en nuestro estudio es la idea, el concepto de lo que es Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? Ok, vamos a comenzar por lo que es históricamente más aceptable y al mismo tiempo vamos a desplazarnos hacia la propuesta que hoy traemos para este estudio. A ver, ¿qué cosa es Babilonia? En primer lugar, Babilonia fue un imperio histórico que se levantó en el antiguo, cercano, quizá también lejano Oriente, en donde a través del surgimiento de la figura histórica del rey Nabopolassar, antiguo oficial del imperio asirio, que se levanta para, digamos, desarrollar lo conocido como el imperio neobabilónico, y luego de Nabopolassar, Nabucodonosor, hasta Belsasar, quien en el año 539 a.C. cae ante la incursión del imperio o del reinado de los medos y los persas, dirigidos por su gran conquistador Ciro el Grande. Entonces Babilonia es eso, es aquel imperio que desde el levantamiento de Nabopolassar llega a tener contacto peligroso, terrible para la historia del pueblo israelita, del pueblo hebreo, del pueblo judío, aproximadamente en el año o desde el año 605 hasta que finalmente en el año 586 Judá cae con todo su aparato, con su templo y toda su estructura, arrodillado, destruido, sitiado, quebrantado por el imperio babilónico. Eso es Babilonia. Babilonia es eso, es ese imperio que va a arrollar al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, y va a destruir el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Eso es Babilonia históricamente, arqueológicamente, aceptadamente, digamos, por la comunidad histórica, científica, bíblica.
Sin embargo, atención con lo que vamos a decir. Babilonia es al mismo tiempo entendida en la Biblia no solamente como un imperio, no solamente como una potencia mundial histórica que entrando en contacto con el pueblo de Dios prácticamente lo deshizo en la antigüedad. Babilonia es al mismo tiempo una idea. ¿Qué cosa? Babilonia es una idea o una actitud de conducirse y responder ante la existencia soberana del Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué cosa es Babilonia como idea? ¿Qué es Babilonia en tanto actitud delante del Creador? ¿Qué cosa es Babilonia? A ver, vamos en primer lugar a ver la primera vez que esta palabra en su raíz aparece en el texto bíblico. Esto se encuentra en Génesis capítulo número 11. Al estudiar Génesis capítulo número 11 y contrastarlo con lo que el autor va a desarrollar en Génesis capítulo 12 y mirar la interpretación que el Nuevo Testamento hace de estos textos, nos damos cuenta que en esencia Babilonia comienza a ser engendrada como una actitud delante del obrar de Dios para con su creación. Como lo dijimos, es una actitud, una idea, una respuesta ante la existencia y la obra soberana del Creador de los cielos y la tierra. Entonces vamos a ver lo que hace Génesis 11 en contraste con Génesis 12 y luego la interpretación del Nuevo Testamento para ver cómo nace la idea histórica, la actitud histórica de Babilonia, para que luego tracemos su verdadero origen como inicio, como digamos esa incipiente incursión del conflicto de los siglos que desde el mismo instante en que se origina la maldad en el ser creado exaltado que nos va a presentar Isaías 14, nos indica el verdadero origen de la idea de Babilonia. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. A ver, vamos en primer lugar, como dijimos, a Génesis capítulo número 11. Veamos lo que dice la Escritura acerca del surgimiento de la idea histórica de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el nombre Babel, que es la raíz del nombre de Babilonia y el nombre que utiliza la Biblia para Babilonia en el texto hebreo, Babel es resultado de un juicio de Dios delante de esta actitud o idea que hemos dicho como una actitud en respuesta a la obra soberana del Creador. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Génesis capítulo número 11. Y vamos nosotros a leer los primeros versículos de este capítulo. Dice así, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Noten que el movimiento de este conglomerado de gentes es un movimiento que se ejerce desde el oriente hacia el occidente. Es exactamente el mismo movimiento que va a llevar a cabo el patriarca Abraham siguiendo la orden y el llamado de Dios. Pero a esta gente nadie la ha llamado a moverse. Nota esto. Esta gente se mueve por sí misma mientras que Abraham sale por el llamado y orden de Dios. Sigamos leyendo. Dice así. Versículo número 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, atención, vamos, edifiquémonos, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, atención,
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten con mucho cuidado esto. Mira esto. De acuerdo con Génesis 11 y los versículos siguientes, después del versículo número 10 en adelante, este nombre que ellos intentan hacerse por sí mismos tiene esta palabra hebrea nombre, la misma raíz de la palabra hebrea Shem, que es el nombre del descendiente de Noé, de quien va a descender a Abraham, a quien Dios lo va a llamar a moverse de oriente a occidente para darle una tierra y, atención, bendecirlo en gran manera y engrandecer su nombre. Así que noten esto. Mira lo que está pasando aquí. Dios tiene un plan y el plan de Dios posterior al diluvio, que significó el raer de todo hombre de la faz de la tierra para dejar solamente una familia en la humanidad, el plan de Dios posterior al diluvio ya no es encontrar y enfrentar la rebeldía y degradación humana con juicio y castigo a la manera de un diluvio sobre la tierra. No, no. Ahora el plan de Dios posterior al diluvio consiste en llamar a un hombre para que comience un peregrinaje de oriente a occidente y hacer de ese hombre un nombre sobre la tierra y engrandecerlo. Atención, el engrandecimiento no querrá significar aquí un engrandecimiento estructural que abarque la faz de la tierra. No, es un engrandecimiento espiritual que ya vamos a ver más adelante, que consiste en la humillación y el abatimiento de la gloria de Dios en el polvo de la tierra. Atención. Entonces, en el engrandecimiento de este nombre, Dios tendrá un linaje. Y de este linaje que Dios está haciendo, saldrá la simiente, el descendiente, que reunirá los cielos y la tierra en una sola vida, en una sola persona. Y en este reunir de los cielos y la tierra, tanto el pueblo de ese linaje como las naciones del mundo que se unan a este linaje recibirán bendición. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 3 y adelante, que el Señor se propone con Abraham bendecir en él, y más adelante en Génesis 22, 18, bendecir en su simiente las naciones de la tierra. Ahora, esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es que al contrastar Génesis 11, 12 y la interpretación que hace el Nuevo Testamento de este hecho, atención, de acuerdo con Gálatas capítulo número 3, versículo 8, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo lo que le dice en Génesis 12, en ti serán bendecidas, benditas las naciones y las familias de la tierra, de acuerdo con Gálatas 3, 8, atención, Dios estaba dándole a Abraham el Evangelio. En otras palabras, atención, el contenido del Evangelio que Dios le está dando a Abraham dice literalmente, en ti, y más adelante Génesis 22, 18, en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La actitud de los hombres que están formándose un nombre por ellos mismos para alcanzar la cúspide del cielo, por si acaso Dios obra con respecto a la humanidad con un nuevo castigo, con un nuevo diluvio, para así hacerse un nombre y permanecer sobre la faz de la tierra en caso de un nuevo juicio de Dios. Esta actitud de los hombres es la antítesis, la oposición, la actitud e idea opuesta hacia
la obra del Creador para con la humanidad. Es la antítesis del Evangelio. Es la actitud opuesta al Evangelio. Estos hombres anhelan llegar al cielo por medio de sí mismos, engrandeciendo su nombre y formando una alianza en oposición a Dios que los haga llegar al cielo para arrebatar a Dios y salvarse por sí mismos en caso de que al Creador se le ocurra volver a juzgar la tierra por un diluvio. Mientras que la obra de Dios de Génesis 12, que consiste en darle el Evangelio a Abraham, para que en Abraham las familias de la tierra sean reunidas y en el descendiente de Abraham, Jesucristo, los cielos y la tierra se reúnan. Nota, no que el hombre suba al cielo por su propio medio, sino que los cielos y la tierra se reúnan en la persona de Cristo, quien es la que trae el cielo a la tierra, y al traer el cielo a la tierra engrandece verdaderamente al ser humano hasta elevarlo a la imagen de Dios. Esta idea de Babilonia es la antítesis del Evangelio. Es la actitud opuesta al Creador que encarna la idea, atención, la idea de que aparte de la manera divina de obrar para con la humanidad, existe la necesidad del ser humano de buscar, conseguir por sí mismo un bien, un bienestar, un estado de bienestar, un estado superior de existencia que está directamente opuesto al obrar de Dios para con el hombre. Voy a repetirlo. Buscar el bien a través de una manera distinta a la manera del Creador de actuar para con la humanidad es lo que encarna la idea y la actitud de Babilonia. Cuando Dios entonces desciende y confunde a través de un juicio, confunde el lenguaje de los hombres, esta confusión, este confundir en hebreo balal, este confundir engendra el nombre histórico de Babilonia, que es Babel, que sería más o menos como el participio o el verbo adjetivado de confundir. Esta confusión, esta mezcla inentendible de lenguaje es Babel, es Babilonia. Atención con esto. Mira esto. La mezcla inentendible del pronunciar de los labios humanos, porque no se le puede llamar lenguaje, es Babel. Mientras que Dios quiere dar palabra a Abraham. De eso se trata. De eso se trata. Babilonia entonces es la encarnación de la búsqueda humana de un bien en oposición, en alternativa al bien, al obrar de Dios para con la humanidad. Por eso es que es opuesto, por eso es que es antitético, por eso es que es absolutamente contrario al plan de Dios. Porque cuando el ser humano se levanta y procura hacerse de un bien para sí mismo, independientemente al margen de la obra del Creador, el hombre está encarnando la manera babilónica de ser, la manera babilónica de existir y conducirse delante de la obra del Creador. Ahora bien, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde proviene semejante proceder, semejante cosa? ¿Qué es eso? Eso es el desarrollo de la posición satánica ante la existencia del Creador encarnado en la raza humana. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Mira dónde lo dice. Isaías capítulo 14. No vamos a comenzar en el capítulo número 13 porque el capítulo número 13 precisamente trata sobre el juicio de Dios sobre la potencia histórica babilónica. Y como esto es sabido y aceptado, lo que vamos a hacer, digamos, para indagar y profundizar en nuestro comentario de la lección es limitarnos y enfocarnos a lo que Babilonia es en tanto idea y actitud ante el Creador, no en tanto potencia histórica. Mira esto, mira lo que va a decir Isaías 14.
hablándole al rey de Babilonia, que cuando se lee, claramente se deja ver que al igual que Ezequiel 28, le habla y le dirige un canto fúnebre al rey de Tiro, en realidad al mencionar el Edén, al mencionar querubín cubridor en Ezequiel 28, se deja ver que Dios le habla a la cabeza del rey de Tiro, que es no otro que Satanás mismo, el gran querubín cubridor que pervertió su existencia procurando un bien distinto al Creador. Mire lo que va a decir aquí Isaías capítulo 14. Mira esto, versículo número 12, hablándole al rey de Babilonia, que aquí deja ver el profeta que el profeta tiene un mensaje para aquel que dirige la cabeza del rey de Babilonia, para aquel que está detrás del rey de Babilonia, que es no otro que Satanás, el lucero de la mañana, que acá se presenta con las siguientes palabras. Atención, dice así: ¿cómo caíste del cielo, lucero? En latín, Lucifer, de allí el nombre sustantivo que se le aplica al enemigo de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Notemos esto. ¿Te das cuenta lo que es el rey de Babilonia? ¿Te das cuenta lo que es la idea, la actitud babilónica de ser? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto está ocurriendo el inicio del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. ¿Cómo comienza este conflicto? De alguna manera misteriosa. Este ser creado se dio ante el pensamiento misterioso de que quizá él podía encontrar un bienestar, un estado más elevado de existencia, independiente del Creador, al margen de la obra del Creador, al margen de la autoridad como Creador, al margen de su ley, y buscando y procurando un bien para sí en la emancipación de la autoridad del Creador, este ser cae en pecado y rebeldía contra su Creador. Pervierte su existencia y de allí en adelante el orgullo suplanta el amor, el egoísmo suplanta a la vida que se da en pro de los demás y del prójimo. En este momento, cuando misteriosamente el pecado y la maldad se engendran en Lucifer, el conflicto de los siglos de allí en adelante estará disputado por solamente dos formas de existir encarnadas en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son estas dos formas de existir que se encarnan en la vida del ser humano sobre la tierra? La primera forma de existencia, vamos a hablar, la existencia que el Creador anhela ver encarnada en la historia humana. ¿Cuál es esa existencia? La existencia que se desarrolla en completa sumisión a la palabra del Creador, permitiendo que de la misma manera como la palabra del Creador reina sobre el ámbito físico del universo, de la misma manera su palabra reine sobre mi conciencia, dirija mi proceder, y no por mi sabiduría y criterio propio, sino por la palabra del Creador, mi vida se desarrolle fructificándose abundantemente para presentar fruto delante del Creador, cumpliendo así el propósito para el cual fuimos creados. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es en el desarrollo coherente, conforme, sometido a la palabra del Creador, como el hombre ha de encontrar verdadero fruto en la existencia humana. Eso es lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Pero hay otra manera de ser. Hay otra propuesta de existir en la humanidad. Hay otra manera de encarnar la existencia, y no es la del Creador, es la de Satanás, la de Lucifer,
la del ángel que se viste y se presenta como ángel de luz, pero su fin es de muerte. ¿Cuál es esa manera de ser? La manera babilónica de existir. ¿Cuál es esa manera? Aquella que engendra o encarna la idea de poner la autoridad, cualquier autoridad, pero no la de Dios, cualquier autoridad humana por encima del Creador y hacer de mi criterio, de mi sabiduría, de mi palabra, de mi manera de opinar, de creer, de proceder por encima de la palabra del Creador y hacer de esta palabra mía, de este criterio mío, de esta sabiduría mía, el centro de la existencia, emancipándome de la autoridad del Creador y de la obediencia a su ley y palabra y buscando para mí mismo el bien, para llegar a ver lo que Dios llamó malo bueno y lo malo ver lo bueno, para hacer de mi palabra la máxima autoridad y criterio moral. Y cuando Dios dijo, de esto no comerás, ver lo bueno y codiciable para alcanzar sabiduría, hasta hacer por mí mismo y buscar por mí mismo lo que supuestamente el Creador se ha reservado para sí y alcanzar, oponiéndome y revelándome al Creador, el mejor estado de existencia. Esa es la idea de Babilonia, ese es el satanismo, eso es la manera babilónica de existir. Es la encarnación del ideal satánico que iniciando en las cortes celestiales contaminó a la humanidad y muestra hasta el fin del conflicto de los siglos en la tierra las únicas dos maneras de existir. Y por supuesto, las únicas dos religiones que el cielo reconoce. Las únicas dos religiones que el cielo reconoce. La primera, la religión del Creador, que se somete al Creador y a su autoridad y vive conforme a su palabra y permite que el Creador obre en mi vida como Él quiere y desee, o la manera satánico-babilónica de existir, la religión del hombre que endiosa la razón, el criterio y la sabiduría individual por encima de la sabiduría de Dios y colocándose a sí mismo al yo como el centro de la existencia, atropella todo lo demás, se vuelve intolerante con todo lo demás y solamente conoce un Dios, el yo, el único Dios que esta religión reconoce. Y esto es exactamente lo que la Biblia describe al final de la historia humana. ¿Y cómo sabemos esto? Nota esto. En Isaías, capítulo número 14, se nos describe el origen de esta idea, de este modo de ser babilónico. Sin embargo, cuando llegamos a los capítulos 24 al 27, Isaías describe en lenguaje universal la obra final de Dios para deshacer este modo de ser babilónico, este modo de proceder babilónico y esta destrucción del mundo entero que obra la justicia de Dios se presenta en términos universales, al igual que Isaías 24 al 27, de manera hermosa y clara en el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de llegar al libro del Apocalipsis, aquí hay algo importantísimo. Mira esto. Esta Babilonia como imperio mundial, como imperio histórico, que sometió al pueblo de Dios, le arrebató al trono de David, a la casa de David, el reino sobre Judá. Y escucha esto, mira lo interesante. Al serle arrebatado el reino a la casa de David por Babilonia, este reinado no sería levantado de nuevo en Judá, en Jerusalén, sino hasta que llegara el verdadero descendiente a quien el reino correspondía, que es el descendiente esperado, Jesucristo, nuestro libertador. Ahora mira esto. De acuerdo con Daniel capítulo número 9, este exilio que comenzó cuando Babilonia, esta potencia histórica, humilló y destruyó a Judá y su templo, este exilio se prolongaría por 70 semanas de años hasta que llegara el verdadero libertador que pondría fin a este exilio prolongado
que nos ocuparía desde Babilonia, luego pasando a Medo-Persia, luego pasando a Grecia, luego pasando a Roma, y en los días de Roma llegaría el ungido del Señor, en quien finalmente Dios, atención, mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, a quien Dios y en quien Dios, a través de este descendiente, a través del escogido, del ungido, de su Hijo amado, Dios pondría fin, atención, no al imperio de Babilonia, sino que Dios pondría fin al pecado, la rebelión y la iniquidad. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? A ver, el exilio que comienza con Babilonia se prolonga hasta que el verdadero ungido de Dios, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 24, le ponga fin a la transgresión, a la iniquidad y al pecado. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que la venida de Cristo, el ungido de Dios, tiene como propósito librarnos no de Babilonia histórica, sino de la idea de Babilonia como actitud ante el Creador. ¿Cómo hace eso Cristo? Cristo es levantado en la cruz y en la cruz Dios reúne los cielos y la tierra, y ante la cruz el orgullo, la gloria humana es abatida en el polvo de la tierra. Y cuando la obra de Dios por el hombre, que el hombre no puede hacer por sí mismo, es hecha, y Dios abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, eso es, ¿cómo se llama? Justificación por la fe. Eso es salvación. Cuando el Creador toma al hombre del polvo de la tierra y humillado porque el hombre ha cedido a la influencia del Espíritu Santo que lo atrae, y humillado al hombre le es mostrado que el camino a la gloria pasa por la humillación de la cruz, aceptando que nosotros como humanos no somos mejores que la crucifixión de Cristo. En otras palabras, aceptando que toda la gloria humana se va a la basura cuando contemplamos la cruz de Cristo, y aceptamos que nosotros los hombres fuimos capaces de crucificar al Hijo de Dios, fuimos capaces de colgarlo en un madero, y que por mi orgullo, por mi ira, por mi pecado, por mi rebelión y desobediencia, yo participé de esa cruz, crucificando al Salvador. Entonces mi orgullo humano cae en el polvo de la tierra, y cuando está en el polvo de la tierra, Dios me levanta al contemplar la cruz, y comienza su elevación, no a la manera babilónica de ser, no a la manera del hombre, sino que comienza a elevarme solamente conforme a su gracia, renunciando a mí yo todos los días, contemplando al Salvador hasta alcanzar la imagen de Cristo en mí, que es la obra del Creador por la humanidad. De eso se trata. Ahora mira esto, vamos a terminar con esto. Cuando nos vamos a Apocalipsis, capítulo 14, el mensaje del primero y segundo ángel, ¿qué nos dice? Después de anunciar al mundo entero que el juicio ha llegado, que estamos en el día antitípico de la expiación, que estamos en el día del juicio, el ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ha llegado el día del juicio en el que el Señor va a llevar a cuenta a toda la historia de la humanidad, a toda la historia del gran conflicto. Por tanto, reconociendo que la hora de rendir cuentas ante el Creador ha llegado, témelo. ¿Qué quiere decir temerlo? Obedécelo, sométete a su autoridad. Témelo, reconócelo como soberano, reconócelo como creador y adóralo. Al reconocerlo como creador, adóralo a la manera de Él, no a la manera de Satanás o a la manera de los hombres, que en Mateo capítulo 16 es lo mismo. ¿Recuerdas lo que Cristo le dice a Pedro? El Señor te reprenda, Satanás, porque no piensas conforme a Dios, sino que piensas conforme a los hombres. La manera de Satanás de pensar y la de los hombres se unifica en Mateo 16. Entonces, aquel que renunciando a la manera satánica de existir, a la manera babilónica de ser, a la manera del hombre de ser, y renunciando a eso se somete al Creador y lo adora, reconociéndolo por encima de sí mismo, entonces en este hombre
Para este hombre, Babilonia ha perdido su poder. Por eso dice la Escritura, después del mensaje del primer ángel, ha caído Babilonia, la grande, la madre de todas las abominaciones, la madre de todas las fornicaciones. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es Babilonia en el tiempo del fin? Babilonia es la confederación que se forma en sistema político religioso que invita a la humanidad a aceptar la manera satánica, la manera babilónica de ser, el orgullo humano, la autoridad del hombre por encima de la de Dios, y entonces promete persecución y muerte a todo aquel que no se someta en el último intento satánico de normar y legislar sobre las conciencias individuales de los hombres. Pero el mensaje del tercer ángel se levanta nuevamente con poder. Y este mensaje que dice, mucho cuidado, cuidado con aceptar la adoración de la bestia, su imagen y su marca. ¿Por qué razón? Porque el que acepte y adore y le muestre lealtad y alianza a la bestia y reciba su marca en su frente o en su mano, él beberá ¿de qué cosa? De la ira de Dios que ha sido vaciada pura, sin mezcla en su ira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje del tercer ángel es la proclamación de la manera de ser del Creador, del Evangelio de Dios, de Jesucristo exaltado por encima del yo, por encima de la humanidad, del sublime Salvador exaltado que se presenta en toda su fidelidad y nos invita a renunciar al yo, nos invita a aceptar su Evangelio, nos invita a aceptar su obra por nosotros y en nosotros, para que así al ser exaltado Jesucristo seamos atraídos a Él y entonces cuando estemos con Cristo tengamos el suficiente valor, tengamos la suficiente valentía y poder para decirle no a Satanás, so pena de muerte, y preferir la muerte antes que arrodillarnos delante de cualquier cosa que no sea Dios y su autoridad. Por esa razón, al mensaje del tercer ángel le sigue sencillamente la frase de Dios hermosa que dice, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, guardan la ley de Dios, la autoridad del Creador y la fe de Jesús. Cristo obrando por nosotros y en nosotros nos lleva a guardar la ley de Dios, en otras palabras, la ley y el Evangelio, la ley y la gracia unidos, en donde la gracia de Cristo vindica el carácter de Dios, su ley, y Cristo puede ser formado en nosotros la esperanza de gloria. De eso se trata. Y finalmente, entonces, en el capítulo 18, terminamos con esto. Mira esto. Cuando finalmente Babilonia se destruye, cuando finalmente Babilonia es destruida por las plagas que encarnan la ira de Dios sin mezcla de misericordia, cuando finalmente Babilonia se destruye, atención con esto, mira lo que se nos dice. Capítulo número 18 del Apocalipsis, el último versículo. Después que Babilonia se destruye y su ciudad se viene abajo y todo lo que es la manera satánica de ser es destruida y Dios reina finalmente sobre la creación. Mira lo que nos dice la Escritura. Apocalipsis 18, versículo 24. Hablando acerca de Babilonia al ser destruida. En ella, en Babilonia, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y en este momento uno se pregunta, ya va, un momento. ¿Cómo es posible que al ser destruida, Babilonia descubra que en ella se encuentra la sangre de los profetas, se encuentra la sangre de los santos y se encuentra la sangre de todos los que han muerto sobre la tierra? ¿De qué está hablando Apocalipsis aquí? A ver, ¿quién fue el primer muerto sobre la tierra? Abel. ¿Y cómo murió Abel? Abel muere
porque aquel que era del diablo, en otras palabras, aquel que siguió la manera satánica de ser, la manera babilónica de ser, se levantó contra su hermano. Y porque su hermano no se sometió a la autoridad humana suya de Caín, Caín le dio muerte a su hermano. Y al darle muerte, encarnó el espíritu, la idea de Babilonia. Babilonia y la manera satánica de ser significan para la historia de la humanidad que todo aquel que no se someta a la autoridad del hombre por encima a la de Dios, a la autoridad de Satanás por encima a la del Creador, entonces será muerto, perseguido y destruido. Por eso en Babilonia se encuentra la sangre de los profetas y la sangre de los santos y la de todo muerto sobre la tierra. Pero, de este peligro, de esta amenaza de la manera satánica de existir, de esta amenaza de la manera babilónica de existir, nos salva solamente Cristo. Porque Cristo es capaz de dar vida aún a aquellos que la pierden por causa de la persecución de Babilonia. Por eso el mensaje del tercer ángel es la invitación a aceptar el evangelio puro de Cristo. Cristo obrando por nosotros, Cristo y la obra de Dios por nosotros, Cristo en nosotros, aunque se desplomen los cielos y Babilonia nos quiera matar, preferir a Cristo y su gloria que cualquier otra autoridad. De eso se trata, de eso se trata. El conflicto de los siglos finalizará cuando Jesucristo y su obra por la humanidad se levanten gloriosamente para darle gloria y honra al Creador, no por medio de sí mismos, no por medio de formarse un nombre para ellos mismos, no por medio de la autoridad humana, sino porque se han humillado completamente al Creador y el Creador les da victoria sentándolos en el trono del universo juntamente con Él como vencedores en Cristo Jesús, habiendo pasado por la tribulación y persecución de Babilonia, porque prefirieron y reconocieron una sola autoridad, la autoridad del Creador y no la del hombre, la autoridad de Dios y no la de Satanás, la victoria de Cristo y no la nuestra, la gloria y la obra de Cristo y no nuestros intereses o prácticas u obras, el poder, el perdón y la obra de Cristo y no la de ningún otro ser humano, incluyéndome a mí. De eso se trata. Habiendo dicho esto, y esperando que el Señor te bendiga y te guarde, en esta hora se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.